Un saludo para todos, hermanos. El Señor les bendiga donde quiera se encuentren. Nos da gozo, nos da alegría venir ante ustedes nuevamente con el propósito de compartir la palabra del Señor. Hoy vamos a estudiar un tema pero muy importante, hermanos. Pero antes de comenzar, quisiera pedirles que me acompañen para tener una palabra de oración y pedir la dirección del Espíritu Santo. Padre que está en los cielos, le damos gracias por la vida. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos da de compartir nuevamente su palabra. Queremos rogar, Padre, que el Espíritu Santo mueva nuestros labios y impresione nuestras mentes, que al presentar su palabra, Padre, sea usted quien hable a través de nosotros. Rogamos, Padre, una bendición por todos nuestros hermanos que escuchen estos mensajes donde quiera se encuentren, que a través del Espíritu Santo puedan ser de vida para vida en cada una de sus almas, Padre. Acompáñenos, quédese con nosotros, se lo rogamos humildemente, en el nombre maravilloso de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para quien sea la honra y la gloria, hoy y siempre. Amén. Muy bien, hermanos. Nuestro tema para hoy es el tema de los 144,000. El tema de los 144,000, hermanos, es un tema muy importante. Especialmente este tema tiene que ver con el pueblo de Dios en los últimos días. Este tema tiene que ver directamente con la iglesia adventista del séptimo día. El tema de los 144,000 a través del tiempo ha sido un tema controversial y por eso, hermanos, no muchos predicadores presentan este tema. Pero gracias a Dios que a través del tiempo Él ha enviado luz a su pueblo, a su iglesia, concerniente a este tan importante tema que tiene que ver con el sellamiento del pueblo de Dios. Y hoy, hermanos, sencillamente vamos a presentar lo que dice la Biblia y lo que dice el espíritu de profecía concerniente a este tema tan importante. Antes de ir a la Biblia, quisiera leer una meditación del espíritu de profecía en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, la página 205. Es un tópico que habla acerca de los 144,000. Mensajes Selectos, tomo 1, página 205. Dice aquí, los 144,000. Cristo dice que habrá en la iglesia quienes presentarán fábulas y suposiciones, cuando Dios ha dado sublimes, elevadoras y ennoblecedoras verdades que siempre debieran ser preservadas en la cámara del tesoro de la mente. Cuando los hombres toman esta teoría y aquella otra, cuando están curiosos por saber algo que no es necesario que sepan, Dios no los está guiando. No es su plan que los suyos presenten algo que tengan que suponer, que no está enseñado en la palabra. No es su voluntad que entren en controversias por cuestiones que no los ayudarán espiritualmente, tales como ¿quiénes han de componer los 144,000? Fuera de duda, esto lo sabrán dentro de poco los que sean elegidos de Dios. Algunos hermanos, parece que al leer esta página o esta cita que acabamos de compartir con ustedes, toman la posición de que la hermana White dice en esta referencia que no estudiemos el tema, ¿sí?
que no estudiemos temas controversiales, y como el tema de los 144,000 es un tema controversial, entonces muchos toman la posición en no estudiar este tema. Lo que la sierva del Señor está diciendo aquí, hermanos, que en los últimos días se presentarían fábulas y suposiciones, muchas especulaciones, cosas que no estaban enseñados en la palabra, en la Biblia. El tema de los 144,000, hermanos, no es una especulación, no es una fábula, y es un tema que está enseñado casi por toda la Biblia. ¿Sí? Es un tema importante. Lo que no deberíamos hacer, dice el espíritu de profecía, adelantarnos y decir quién puede y quién no puede ser de los 144,000. Eso no nos toca a nosotros. Pero sí podemos estudiar profundamente en las Sagradas Escrituras y en el espíritu de profecía para saber qué necesitamos cada uno de nosotros para ser sellados, para ser uno de los 144,000. Así es que en esta ocasión no vamos a perder nuestro tiempo hablando o presentando quién puede y quién no puede ser, sino más bien qué necesitamos cada uno de nosotros para ser uno de los 144,000. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, hermanos. El capítulo 7 es ahí donde se encuentran los versículos con los cuales vamos a comenzar nuestro tema. La palabra del Señor dice así, hermanos. Versículos 1 al 4 de Apocalipsis 7. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. Muy bien, hermanos. El apóstol Juan describe esta visión del sellamiento. Dice que él ve 4 ángeles que están sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos para que no soplen sobre la tierra, para que no hagan daño a los árboles, a la tierra y al mar. Mientras él ve que estos 4 ángeles detienen estos vientos, dice que ve que otro ángel sube de donde sale el sol, y este ángel tiene el sello del Dios vivo. Este ángel clama a gran voz a los ángeles que se les ha dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar y a los árboles, diciéndoles que no hagan daño a la tierra ni al mar hasta que el pueblo de Dios sea sellado. Hermanos, el sellamiento de los 144,000 es importantísimo, tanto para la tierra como para el cielo. ¿Por qué? Porque vemos que todo el universo celestial está interesado en el sellamiento del pueblo de Dios. Tanto que se manda a estos ángeles que mantengan en jaque estos vientos para que el pueblo de Dios sea sellado en sus frentes. Esto nos muestra claramente, hermanos, que primero se ha de sellar el pueblo de Dios y después los ángeles van a soltar los vientos. Después los ángeles van a hacer daño a la tierra y al mar y a los árboles. Pero primero se sella el pueblo de Dios en sus frentes. Dice la Biblia que Juan escucha la cantidad, el número de aquellos que fueron sellados. Y en el versículo 4 dice que fueron sellados 144,000 descendientes de las 12 tribus de Israel. Por lo tanto, hermanos, vemos que los 144,000
tienen que ver con el linaje, la descendencia del Israel antiguo. No está hablando del Israel antiguo, sino está hablando de un Israel que existe hoy, en los últimos días. ¿Por qué? Porque estas profecías son para el pueblo de Dios en los últimos días. Así es que, mis hermanos, vamos a ir explicando parte por parte acerca de este tema tan importante. Lo primero que necesitamos saber es qué representan estos cuatro vientos. ¿Por qué tanta urgencia que sean detenidos o retenidos? ¿Por qué hay tanto interés en que se mantengan en jaque hasta que el pueblo de Dios sea sellado? ¿Qué representan estos cuatro vientos? Bien, vamos a ir a la Biblia para leer un texto que se encuentra en el libro de Daniel, el capítulo 7. Daniel, capítulo 7, el versículo 2 y 3. Dice la Biblia: Daniel dijo: miraba yo en visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en la gran mar, y cuatro bestias grandes diferentes la una de la otra subían de la mar. Ahora el profeta Daniel describe los cuatro vientos, pero él los ve sueltos. Dice que combatían en la gran mar, mientras que el apóstol Juan los ve siendo retenidos por estos cuatro ángeles. Aunque está hablando de los mismos vientos, las visiones son diferentes. El profeta Daniel los ve sueltos, combatían en la gran mar, y el apóstol Juan los ve retenidos. Esto es muy importante, hermanos, ¿sí? Vamos a leer una cita del Espíritu de Profecía en el libro Conflicto de los Siglos. Es la página 492 y página 493, para entender un poco mejor la visión del profeta Daniel. Dice así, hermanos: los grandes reinos que han gobernado al mundo le fueron presentados al profeta Daniel en forma de fieras que surgían mientras los cuatro vientos del cielo combatían en la gran mar. Daniel 7:2. En Apocalipsis 17, un ángel explicó que las aguas representan pueblos y naciones y lenguas. Apocalipsis 17:15. Los vientos simbolizan luchas. Los cuatro vientos del cielo que combatían en la gran mar representan los terribles dramas de conquista y revolución por los cuales los reinos alcanzaron el poder. Bien, el Espíritu de Profecía aclara perfectamente la visión de los vientos que se le mostró al profeta Daniel. Aquí dice que los grandes reinos que han gobernado al mundo le fueron presentados al profeta Daniel en forma de fieras. ¿Sí? Lo que dice el versículo 3, mientras él veía que los vientos combatían, surgieron cuatro bestias del mar. Esas cuatro bestias significan cuatro reinos, potencias, gobiernos, que para poder gobernar se conquistaron unos a otros. Al mostrar que los vientos combatían en la gran mar, representan esas luchas sangrientas, esas guerras que se libraron para que estos imperios pudieran conquistarse unos a otros. De esta cita se desprende la interpretación de los vientos que tiene que ver con guerras, con luchas y conflictos políticos. Pero recuerden, hermanos, Daniel los ve sueltos, Juan los ve retenidos por estos cuatro ángeles. ¿Sí? Esto es muy importante, hermanos. Ahora quiero ir a otro libro que nos va a dar información también de los vientos, y es Testimonios para los Ministros, en la página 444 y página 445. Hay un título aquí en este párrafo que voy a leer, dice: ¿cuál es vuestro refugio para aquel día? Esta cita está hablando específicamente de la visión que se le mostró al apóstol Juan. La que leímos de Conflicto de los Siglos explicó la visión del profeta Daniel. Pero ahora vamos a ver qué dice el Espíritu de Profecía
acerca de esta visión de Apocalipsis 7. Si han de producirse tales escenas, si han de caer tan tremendos juicios sobre un mundo culpable, ¿cuál será el refugio del pueblo de Dios? ¿Cómo serán protegidos hasta que pase la indignación? Juan ve los elementos de la naturaleza, terremotos, tempestades y lucha política bajo el símbolo de 4 ángeles que los retienen. Estos vientos están bajo control hasta que Dios ordena soltarlos. Ahí está la seguridad de la iglesia de Dios. Los ángeles de Dios obedecen su mandato al retener los vientos de la tierra para que no soplen sobre esta, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol, hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Al ángel poderoso se lo ve subiendo del este o de donde sale el sol. El más poderoso de los ángeles tiene en su mano el sello del Dios vivo, el único que puede dar vida, que puede poner la señal o inscripción sobre las frentes de aquellos a quienes se les concederá la inmortalidad, la vida eterna. Es la voz de este ángel encumbrado la que tiene autoridad para ordenar a los 4 ángeles que mantengan en jaque los 4 vientos hasta que esa obra sea realizada y hasta que él ordene que sean soltados. Qué maravilloso, hermanos. Nos esperan grandes calamidades. Los juicios de Dios pronto han de ser ejecutados sobre un mundo culpable. A través de los vientos se revela una obra de destrucción que viene sobre toda la tierra. Pues la pregunta es, ¿y cuál será vuestro refugio para ese momento? Hoy estamos ya recibiendo gotas de la ira de Dios. Cómo se está revelando en el mundo las guerras, los terremotos, las tempestades, el hambre, las pestilencias. Eso solo nos muestra con un pálido reflejo de lo que está por venir. Por eso decíamos al inicio, hermanos, que es sumamente importante que nosotros entendamos el tema del sellamiento de los 144,000, que tiene que ver directamente con el pueblo de Dios, con su iglesia. Sí, han de ocurrir tales escenas, lo dice el espíritu de profecía, pero aquí se encuentra la seguridad del pueblo de Dios, en que estos ángeles no pueden soltar los vientos hasta que el pueblo de Dios sea sellado. Es importantísimo que nosotros conozcamos qué debemos de hacer para recibir el sello de Dios en nuestra frente. Bueno, de entrada algunos dicen, es que yo ya guardo el sábado es el sello, yo ya lo tengo. Es parte de. No decimos que no, el sábado, guardar el sábado es parte de, pero no es todo. Necesitamos conocer todo y hoy es el propósito de presentar qué más necesitamos, aparte de guardar el sábado, para ser sellados con el sello de este ángel. ¿Sí? Vamos a ver de acuerdo a la Biblia y de acuerdo al espíritu de profecía. Nos vamos a leer una cita del espíritu de profecía más adelante, donde la sierva del Señor dice que no todos los que guardan el sábado recibirán el sello. Con eso, hermano, yo quiero decir que no solamente es el guardar el sábado lo que necesitamos para recibir el sello de Dios en nuestra frente. Bien, hermanos, ahora vamos a ver otra cita más del espíritu de profecía concerniente a estos 4 vientos. Ya vimos conflicto de los siglos, ya vimos, ahorita acabo de leer testimonios para los ministros. Ahora vamos a leer otra cita que se encuentra en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 5, en la página 142. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 142. Dice aquí, hermanos, esta cita, para los que no tengan este libro de Testimonios para la Iglesia y tengan el libro Eventos de los Últimos Días, la pueden encontrar, esta misma cita de Testimonios para la Iglesia, tomo 5, en el libro Eventos de los Últimos Días, la página 152, en Eventos de los Últimos Días. 142,
en este. Dice, se acerca el tiempo en que no podremos vender a ningún precio. Pronto se promulgará el decreto que prohibirá a los hombres comprar o vender si no tienen la marca de la bestia. Hace poco nos vimos cerca de que esto sucediese en California, pero resultó ser un simulacro del soplo de los 4 vientos. Por lo pronto estos son detenidos por los 4 ángeles. No estamos del todo listos todavía. Aún queda una obra por hacer y luego los ángeles recibirán la orden de soltar los 4 vientos para que soplen sobre la tierra. Para los hijos de Dios, ese será un momento decisivo, un tiempo de angustia tal cual nunca lo hubo desde que hubo nación sobre la tierra. Ahora es la oportunidad de trabajar. Muy importante esta cita, hermanos. Ahora el espíritu de profecía, hablando de los 4 vientos que están siendo retenidos por estos 4 ángeles, o sea, bajo el contexto de Apocalipsis 7, ahora hace referencia, hace aplicación a los vientos, a 2 eventos que están a las mismas puertas, hermanos. 2 acontecimientos muy importantes en la profecía que están por cumplirse. El primero es la ley dominical. La observancia del día domingo como día de reposo, bajo pena de muerte. Eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 13, hablando de las 2 bestias. Una semejante a un leopardo y la otra semejante a un cordero. Y el otro acontecimiento es el tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, de Daniel 12:1. Hermanos, yo quiero decirles que estos vientos que están siendo retenidos, además de guerras, terremotos, tempestades, epidemias, hambre, todas las calamidades que azotan al mundo, hermanos. Además de eso, los vientos tienen que ver con la ley dominical y el tiempo de angustia, cual nunca fue. Es más, decimos que tienen más que ver con estos eventos porque los ángeles retienen los vientos y tenemos guerras, tenemos terremotos, tenemos tempestades, tenemos hambres, tenemos pestilencias que azotan el mundo y sin embargo los ángeles los están reteniendo. Esto es para mostrarnos, hermanos, que los vientos que Juan vio, su aplicación mayor tiene que ver con la ley dominical y el tiempo de angustia cual nunca fue, según lo muestra el espíritu de profecía. 2 eventos que todavía no están en acción, pero que están a las mismas puertas. Por eso es urgente que el pueblo de Dios sea sellado antes de que la ley dominical sea establecida y antes de que el tiempo de angustia comience. Es ahí, hermanos, donde quiero recalcar nuevamente. Hermanos, vivimos los últimos días de la historia de este mundo. Necesitamos despertar y necesitamos prepararnos, necesitamos estudiar la palabra de Dios ahora más que nunca antes para descubrir ahí qué es lo que el Señor pide de cada uno de nosotros, ya que lo que vemos alrededor, hermanos, nos muestra de lo que está por ocurrir, de lo que está por suceder. Pero gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por su mensaje, hermanos. Dice el libro de Amós 3:7, porque no hará nada el Señor sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. Y ahora a través de estos mensajes el Señor nos revela lo que está por suceder porque Él quiere que estemos preparados y estemos listos. Dios quiera que eso suceda con cada uno de nosotros, hermanos. Hermanos, este conflicto de los vientos es un conflicto económico, político y religioso. ¿Sí? Económico, no se podrá comprar ni vender a ningún precio. Negocios. Político, los gobiernos estarán implantando leyes para establecer un nuevo sistema de gobierno. Y religioso, que la política o los gobiernos estarán involucrados con la religión. Muy bien. Hermanos, ya ha quedado explicado el punto de los vientos. Ahora vamos a pasar a otro punto importante.
La pregunta es, ¿en qué iglesia, en qué pueblo se encuentran los 144,000? Hermanos, ustedes saben que hay muchas religiones que hablan del tema de los 144,000. Hay muchas religiones, es más, dicen, nosotros somos los 144,000. De hecho, ya empezamos, hermanos, Apocalipsis 7:4 dice claramente que los 144,000 son descendientes de las 12 tribus de Israel. No del Israel antiguo, ya dijimos, sino que Dios tiene un Israel moderno ahora. Y en ese Israel moderno se encuentran estos 144,000 que han de ser sellados. Pero la pregunta para nosotros hoy, entre tantas religiones, entre tantas iglesias que existen hoy, ¿cómo podemos encontrar la verdadera? Bueno, hermanos, es muy sencillo. ¿Cuáles son las características del Israel moderno? Es muy sencillo, miren. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, describe claramente las características. Son dos que tiene el pueblo verdadero de Dios en los últimos días, el Israel moderno, el Israel de hoy. Dice, Apocalipsis 12, 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí están las dos características. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Miren, pues los mandamientos de Dios, ya sabemos, son los 10 mandamientos que el Señor dio a Moisés y los escribió sobre tablas de piedra. Son vigentes hasta hoy en día esos 10 mandamientos, hermanos. Y Apocalipsis 19:10, hablando del testimonio de Jesús, dice la Biblia aquí, yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía o el espíritu de la profecía. Hermanos, como pueblo adventista, nosotros creemos que el don profético ha de permanecer en la iglesia hasta el fin del tiempo. Creemos que el don profético no cesó con el apóstol Juan, que se le revelaron profecías tan importantes. Una de ellas, hoy estamos hablando, el tema del sellamiento del pueblo de Dios, pero a él se le revelaron muchas profecías que tenían que ver con el tiempo del fin. Creemos que el don profético no cesó con él, sino que el don profético sería manifestado a través del tiempo dentro del pueblo de Dios. Y así es, hermano. Nosotros creemos en profetas modernos, ¿sí? Muchos dicen que son falsos porque no están aquí en la Biblia, ¿sí? Pero, hermanos, se pueden probar, como dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Así es que la segunda característica del Israel de hoy es de que cree en el espíritu de profecía que va a estar en la iglesia hasta el fin del tiempo, ¿sí? No solo cree en los profetas que están aquí en la Biblia al 100%, sino que cree también en profetas modernos. Hermanos, las características no fallan, son evidencias muy sólidas. La única iglesia que tiene esas características es la iglesia adventista del séptimo día. No hay otra, ¿sí? No hay otra iglesia que tenga estas características. Por lo tanto, es en la iglesia adventista del séptimo día a donde se han de sellar los 144,000. Qué importante, hermanos, para los que creemos en la fe adventista, que a través de los mensajes que Dios nos envía nos muestra que Él está sellando a su pueblo y que nosotros podremos ser uno de los 144,000. Bueno, pues a través de nuestro estudio vamos a aprender qué necesitamos para ser uno de ellos. En Joya de los Testimonios, tomo 3, la página 364, hay una cita donde la sierva del Señor habla acerca de la iglesia y ahí ella le llama el Israel moderno. Miren, escuchen. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 364. Para obtener y conservar la pureza, los adventistas del séptimo día deben tener el Espíritu Santo en sus corazones y en sus familias. El Señor me ha mostrado que cuando el Israel de hoy se humille delante de Él y quite toda inmundicia del templo de su alma,
Dios escuchará sus oraciones en favor de los enfermos y dará eficacia a los remedios empleados contra la enfermedad. Cuando el agente humano haga con fe cuanto pueda para combatir la enfermedad por los sencillos métodos de tratamiento que Dios indicó, el Señor bendecirá estos esfuerzos. Está hablando de su iglesia y está hablando que debemos de usar los remedios naturales que Dios ha dejado para curar nuestra salud, para curar nuestra enfermedad, para mantenernos sanos. Pero lo importante aquí, hermanos, dice, el Señor me ha mostrado que cuando el Israel de hoy se humille, el Israel de hoy, hablando de la iglesia, hermanos, atendamos los consejos divinos del Señor para que Él pueda contestar nuestras oraciones. Debemos seguir al pie de la letra sus instrucciones, aún en la manera como tratamos nuestras enfermedades. Esto es muy claro y muy importante. Ese capítulo, cuando ustedes puedan, leanlo completamente, hermanos. Son instrucciones muy valiosas. ¿Para qué? Para que no andemos a tientas, hermanos, sino que vayamos en el camino correcto siguiendo las instrucciones divinas. Muy bien, hermanos. Ahora quiero pasar a otro punto muy importante del tema, y es en cuanto al número. ¿Es literal o simbólico? ¿Sí? Entendiendo, hermanos, que si decimos que es literal, son 144,000 y no más ni menos. Y si es simbólico, pueden ser más de 144,000 o menos de 144,000. ¿Qué dice la Biblia? Eso es lo importante, hermanos. Ahora, ¿qué dice sencillamente un así dice el Señor? Yo quiero decirles, hermanos, que ha llegado el tiempo de depender de un así dice el Señor. ¿Sí? Aunque esto vaya en contra de los sabios, los inteligentes, los estudiosos, los teólogos de hoy, hermanos, debemos de mantenernos firmes siempre por un escrito está. Hemos llegado a un tiempo muy crítico y muy difícil, hermanos. También yo quiero aprovechar en esta hora para decir que nuestra fe no debe estar fundada en la creencia de pensamientos y enseñanzas de hombres, por muy educados que sean. Nuestra fe debe estar fundada solamente en la palabra de Dios. Y ahí es donde vamos a empezar en cuanto a este punto que es delicado, hermanos, pero a la vez muy claro en la palabra del Señor. Comenzando en Apocalipsis, capítulo 7, versículo 4, dice la palabra del Señor aquí: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. Juan no los vio, Juan no adivinó, Juan no contó, sino a él se le dijo el número. Él escuchó el número de los que habían sido sellados. Esto es muy importante, hermanos, ¿sí? Muy importante que nosotros entendamos lo que la Biblia dice. Hablando de los números, hermanos, cuando decimos 5 no podemos decir 10. O estoy diciendo 3. No, si digo 5 son 5. ¿Sí? En este caso aquí, a él se le dice el número 144,000. De hecho, bíblicamente podemos ver, hermanos, que es un número exacto, ni más ni menos. Si ustedes siguen leyendo los versículos que siguen del 5 al 8, encontrarán que son sellados 12,000 de cada tribu. 12 por 12,000 es el resultado 144,000. ¿Sí? De una multiplicación, multiplicando 12 por 12,000. Entonces, hermanos, hablando de los números, nosotros decimos que estamos hablando de exacto 144,000. Bíblicamente, hermanos, podríamos decir que el número es un número literal. Miren, en Apocalipsis 7 habla de dos grupos. Del versículo 1 al versículo 8 habla de los 144,000. Es un número completo, un grupo contado. Y del 9 en adelante habla de una gran multitud, que no es de Israel, no es israelita esta gran multitud. Dice la Biblia que son de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas. Pero lo más sorprendente dice que esta gran multitud no se podía contar. ¿Sí? Apocalipsis 7 habla de dos grupos. Uno que se puede contar, son 144,000,
y el otro que no se puede contar, una gran multitud, uno de Israel y el otro de todas las naciones. Bueno, hermanos, muy pronto vamos a hablar la relación que hay entre esta gran multitud y los 144,000, y vamos a explicar que no son un solo grupo. Comenzando desde la Biblia, hermanos, si ustedes sencillamente leen la Biblia, versículo por versículo, se da uno cuenta que está hablando de dos grupos. ¿Sí? No está hablando de uno solo, como hoy se explica y hoy se enseña. Bueno, hermanos, por eso yo decía, es tiempo de que vayamos a depender de un escrito está. Un sencillo escrito está en la palabra del Señor. Para que veamos, hermanos, que esta compañía es una compañía real, el número, porque aquí en Apocalipsis 7, a él se le da el número de los que fueron sellados, pero en Apocalipsis 14, él los ve. Dice, después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Muy bien, hermanos, aquí ahora él los ve. Quiere decir que es una compañía literal. ¿Sí? Voy a dar otra prueba, hermanos, y esto lo encontramos en el libro Primeros Escritos. Yo les recomiendo, hermanos, que si ustedes pueden, Primeros Escritos, si ustedes pudieran, hermanos, les recomiendo que bajen en su aplicación del Espíritu de Profecía la versión en inglés. Es muy importante, hermanos, muy importante que nosotros tengamos esta versión del Espíritu de Profecía en inglés. ¿Por qué? Porque hay una frase muy importante para determinar este punto, hermanos, que se encuentra en el original, pero ya en la traducción al español ya no se encuentra esa frase para definir el punto que estamos hablando. Dice aquí, hermanos, en la página 14 de Primeros Escritos: pronto oímos la voz de Dios semejante a muchas aguas, el cual nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Los 144,000 santos vivientes en número entendieron y reconocieron la voz. Escuchen, hermanos, dice los 144,000 santos vivientes en número, pero esa es la frase que solo aparece en el inglés. Ahora, a través de los aparatos, hermanos, electrónicos, en el celular, uno puede encontrar esa aplicación en inglés y que los puede bajar ahí sus libros. No solo en español, hermanos, sino también en inglés. Yo se lo recomiendo mucho para que puedan leer. Solamente es una frase. Ustedes dirán, hermano, pero nosotros no sabemos inglés. Sí, hermanos, pero no se necesita saber inglés más que esta palabra en número, ¿sí?, que ella menciona aquí. Eso nos hace ver, hermanos, que la compañía de los 144,000 es una compañía numerada. ¿Cuál es la preocupación, hermanos? Yo quisiera hablar un poco de esto, aunque no me quisiera entretener mucho, pero debido a la importancia que se ve que el punto tiene y la controversia, yo por experiencia se los puedo decir que cuando compartimos este mensaje, el tema de los 144,000, y llegamos a este punto, si es literal o simbólico el número, a veces los oyentes, los que escuchan, dicen, al presentar que el número es literal, deciden mejor no seguir adelante escudriñando. Pero, hermanos, ¿por qué tenemos temor? ¿Por qué no podemos aceptar sencillamente lo que dice un escrito está? Si se dan las evidencias, hermanos, nuestra posición debe ser humilde y debe ser aceptar lo que el Señor dice. ¿Cuál es la preocupación, hermanos? La preocupación es de que es un número muy pequeño para la cantidad de adventistas que hay en el mundo hoy. Hoy en día hay más de 20 millones de adventistas del séptimo día en el mundo. Si estamos hablando de 144,000, pues sí es una situación seria, hermanos. Pero yo vuelvo a decir, hermanos, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice el Espíritu de Profecía? Preocupa mucho la situación, pero vamos a verlo a través del tema, hermanos, que realmente
no estamos en condiciones muy óptimas como pueblo de Dios, hermanos. Nos encontramos en situaciones muy críticas hablando de la espiritualidad que reina dentro del pueblo de Dios. Y el Señor, a través de este mensaje nos sorprende, nos sacude y nos despierta con el propósito de que nos preparemos. Ahora, yo quiero leer otra cita, hermanos, que se encuentra aquí en este libro llamado Servicio Cristiano. Miren lo que ella escribió, hermanos, 50 años aproximadamente después de que comenzó la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Servicio Cristiano, página 52. Dice aquí, hermanos, un párrafo: ni siquiera uno de 20 está preparado. Dice, es una solemne declaración la que hago a la iglesia de que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se haya preparado para terminar su historia terrenal, y que estaría tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como un pecador común. Profesan servir a Dios, pero están sirviendo fervientemente a Mamón. Esta obra que se hace a medias es una negación constante de Cristo, más bien que una confesión de Jesús. Muchos han traído a la iglesia su propio espíritu insubordinado, carente de refinamiento. Su gusto espiritual está pervertido por sus propias corrupciones inmorales y degradantes, y simbolizan al mundo en espíritu, en corazón y en propósito, confirmándose a sí mismos en prácticas lujuriosas, completamente llenos de engaño en su profesa vida cristiana. Viven como pecadores y pretenden ser cristianos. Los que pretenden ser cristianos y confesar a Cristo deben salir de entre ellos y no tocar cosa inmunda y separarse. Hermanos, no lo digo yo. El espíritu de profecía, allá en su inicio de la iglesia, hermanos, aproximadamente 50 años después de que la iglesia había comenzado, ella escribe esta declaración. Ella dice, ¿cómo comienza? Dice, es una solemne declaración. ¿Sí? En aquel tiempo, hermanos, la iglesia era conservadora. La iglesia, hermanos, era diferente a como es hoy. Más apegada a sus principios, más apegada a sus normas. Y aún ella hizo esa declaración. Hermanos, ¿cómo será hoy? ¿Cómo será hoy? Hermanos, si en aquel tiempo era ni uno de cada 20, ¿qué podremos decir hoy? Bueno, estamos diciendo que serán sellados 144,000 santos vivientes dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia, hermanos. Y estamos diciendo que es una compañía pequeña. Ella ya lo dijo, en aquel tiempo eran pocos los que realmente estaban aprobados por el Señor, estaban viviendo la luz, o estaban viviendo conforme a la verdad que Dios les había dado. La Biblia, hermanos, en muchas partes, por ejemplo, quiero leer rápidamente un texto. En San Mateo, capítulo 20, leemos lo siguiente aquí, hermanos. Versículo 16. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. No solamente hoy, hermanos, no solamente hoy es que hay un número muy grande de profesos seguidores del Señor, y de ese número tan grande solo será un remanente, un puñado. La Biblia dice, el Señor Jesús, a través de sus palabras que quedaron escritas aquí en los evangelios, Él dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Eso ha sido en todo tiempo, hermanos. Vayan a la historia bíblica desde el principio hasta hoy y encontrarán que siempre los salvados han sido un puñado, han sido pocos. ¿Podrá ser diferente hoy, hermanos? La profecía dice que no, va a ser igual. Pero mi hermano y hermana, yo quiero decirte que el problema no está con el Señor, porque a veces decimos no. Es que la palabra del Señor dice que el Señor no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Él no puede solamente decir un pequeño grupo y ya. Hermanos, la profecía no se equivoca. Pero yo quiero decirte, hermanos,
que el problema no es del Señor, el problema es nuestro. Porque si nosotros nos arrepintiéramos de todo corazón y volviéramos al Señor en obediencia a sus principios y sus mandamientos, el Señor nos salvaría, hermanos. El Señor salvaría a los 20 millones. Porque el Señor, eso es su trabajo, salvar, no es perder. Pero yo quiero dejarte eso en tu mente muy claro, hermanos. El problema somos nosotros. Queremos ganar el cielo, queremos ganar la salvación, pero aún así no cumplir con los principios divinos que el Señor nos pide. Hermanos, nuestra situación como pueblo adventista mundialmente es una situación muy crítica, hermanos. Nuestra vida espiritual no está en óptimas condiciones. Al contrario, y no porque yo lo diga, hermanos, porque el espíritu de profecía así lo describe. Hermanos, cada vez más, en vez de separarnos del mundo, cada vez nos vamos más hacia el mundo. Hay muchas citas, hermanos, que vamos a compartir quizá más adelante y no son para criticar, sino es para despertarnos, hermanos, para comprender la realidad que estamos viviendo como pueblo de Dios. Así es que, hermanos, este número no es un número simbólico, es un número literal. Pero si tú quieres pensar, hermanos, que porque el número es simbólico, como incluye a muchos más, ahí nos vamos a poder colar los que no estemos haciendo las cosas correctamente, es un error, hermanos. Sea el número literal o simbólico, lo que se necesita, hermanos, para obtener la salvación es lo mismo. ¿Sí? Que no nos engañemos con eso, hermanos, porque siempre nos gusta pensar en que van a ser muchos y que ahí podemos entrar. Bueno, si somos fieles, vamos a entrar. Si no somos fieles o si no somos adventistas genuinos, verdaderos, no vamos a entrar, hermanos, aunque por nombre seamos adventistas. Muy bien, hermanos. Con eso quiero pasar al último punto que voy a presentar en esta hora en cuanto a este tema. Lo vamos a dividir en varias partes, hermanos, para que no sean tan largos las presentaciones y las podamos aprovechar de la mejor manera. Un punto más y ahí voy a terminar por ahora. ¿Cuáles son las cualidades de los 144,000? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo son ellos, pues? Porque estamos estudiando y queremos saber, queremos ser parte de los 144,000. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Cuáles son sus cualidades y sus características? ¿Cómo se describen? Porque esas deben ser mis cualidades y yo quiero ser uno de ellos. Apocalipsis capítulo 14, de los versículos 1 al 5. Voy a leerlo rápidamente, hermanos, y después voy a regresar explicando cada uno de los versículos. Dice: Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Aquí están las características de los 144,000. Bueno, eso es lo que escribió el apóstol Juan. Necesitamos ampliarlo, necesitamos desmenuzarlo. Y para eso vamos a usar el espíritu de profecía para entender mejor lo que aquí el apóstol Juan escribió. El versículo 1, como habíamos dicho anteriormente ya, ahora él ve la compañía, él ve el grupo ahí, sobre el monte de Sión, con el Cordero, con el Señor Jesús. Lo importante dice que él ve que tienen el nombre del Padre y del Hijo en sus frentes. ¿Sí? Vamos a empezar por ahí, hermanos. ¿Qué han hecho los 144,000 para poder ganarse ese favor o para poder ganarse ese premio de tener en su frente escrito el nombre del Padre y del Hijo? Bueno, vamos a usar el espíritu de profecía, como ya hemos dicho, hermanos. Voy a leer una cita
en el libro Hechos de los Apóstoles. Una cita muy importante, hermanos. El capítulo se llama el Apocalipsis. Es la página 487 de mi libro. Este libro fue impreso en Argentina. Si no llegara a coincidir con su libro que ustedes tienen, busquen el capítulo El Apocalipsis. Es una página antes de que termine el capítulo, donde se encuentra lo que voy a leer. Dice: después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Apocalipsis 14:1. En este mundo habían consagrado sus mentes a Dios, lo habían servido con la inteligencia y con el corazón, y ahora él podía poner su nombre en la frente de ellos. Y reinarán por los siglos de los siglos. Apocalipsis 22:5. No andarán de un lado al otro como si mendigaran un lugar. Pertenecen al grupo al que Cristo dice: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Les dará la bienvenida como a hijos, diciéndoles: entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25, 34 y 21. Qué palabras tan maravillosas, hermanos, hablando de este pueblo sellado, de este grupo selecto, los 144,000. Dice, hermanos, que en este mundo habían consagrado sus mentes a Dios. En este mundo le habían servido con la inteligencia y con el corazón. Y por eso es que ellos tenían el nombre de su Padre y del Padre y del Hijo en sus frentes. Hermanos, ya ustedes se contestarán la pregunta: bueno, ¿y cómo puede ser que en este mundo consagremos nuestras mentes a Dios? Hermanos, la mente es el procesador de todo. Aquí entra en la mente nuestros pensamientos, todas las cosas, hermanos, ya sean buenas o sean malas. La mente está súper conectada con el corazón. Así es que, hermanos, si queremos ser de los 144,000, consagremos nuestras mentes a Dios. No permitamos que nuestra mente entre en cosas que ofenden a Dios, hermanos. Sí, el pecado existe, es cierto, de repente los pensamientos vienen, pero pronto hay que pedir la ayuda del Señor para que los pensamientos malos salgan de nosotros, hermanos. Luchemos, que se vea esa lucha continua, día con día, de que nuestros pensamientos siempre se inclinen a las cosas divinas, a las cosas de Dios, hermanos. Solo de esa forma seremos sellados. Otra de las cosas es que debemos de servir al Señor, dice, con la inteligencia y con el corazón. Hay mucho que hacer en la viña del Señor, hermanos. Muchos anhelamos el reino, pero no hacemos mucho para que éste venga pronto. Bueno, de hecho, hermanos, yo quiero decir que si nosotros nos consagramos y nos entregamos totalmente al Señor, y a través de nuestro ejemplo y nuestro testimonio, hablamos a otros, hermanos, el plan del establecimiento del reino está avanzando. Pues hagámoslo, hermanos, con dedicación, con esmero, con devoción. Hermanos, no hay cosa más importante que nosotros podamos hacer en este mundo que servir al Señor, ayudar para que su reino pueda ser establecido y pueda venir pronto. Bien, hermanos, la otra característica o el otro punto a explicar está en el versículo 2 y versículo 3 de este cántico. Un cántico que se escucha, un cántico que se oye, pero solamente los 144,000 lo entienden. ¿Por qué? Quiero leerlo aquí ahora en El conflicto de los siglos, acerca de este cántico, la página 707. Escuchen lo que dice aquí el espíritu de profecía, hermanos. Cantan un cántico nuevo delante del trono, un cántico que nadie podía aprender sino aquellos 144,000. Es el cántico de Moisés y del Cordero, un canto de liberación. Ninguno sino los 144,000 pueden aprender aquel cántico, pues es el cántico de su experiencia, una experiencia que ninguna otra compañía ha conocido jamás. Ahora bien, hermanos, podemos entender por qué el apóstol Juan dice que solo los 144,000 saben ese cántico. Bueno, el espíritu de profecía dice porque es el cántico de su experiencia, una experiencia que nadie más va a tener.
¿Cuál es? Aquí describe un poco. En primer lugar dice, son estos los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. El Cordero es Cristo Jesús. Los 144,000 siguen al Señor Jesús por donde quiera que fuere. Esto quiere decir que obedecen completamente todos los principios y mandamientos del Señor que están delineados en su palabra y en sus mensajes que ha enviado a través del Espíritu de profecía. Eso significa seguir al Cordero por donde quiera que va. Obediencia. Obediencia completa, hermanos, a lo que el Señor nos dice en su palabra. Es la primera experiencia que ellos tienen. Y que si queremos seguir al Cordero en el cielo, hermanos, primero tenemos que seguirlo aquí en la tierra. Porque ninguno de nosotros irá al cielo si no prestamos obediencia a los principios divinos del Señor. Dice así, el otro punto, dice que son trasladados de la tierra de entre los vivos y son contados por primicias para Dios y para el Cordero. Hermanos, los 144,000 no morirán, son santos vivientes, no van a pasar por la experiencia de la muerte. Por eso dice, son trasladados de entre los vivos, ¿sí? Y son contados como primicias, ¿sí? Porque son las primicias de la gran cosecha espiritual que muy pronto está por recogerse de los que no van a morir. Bueno, en los temas que vamos a tener más adelante vamos a hablar un poco acerca de todos los grupos de los que serán redimidos y que serán salvados. Hay grupos que pasan por la muerte, ¿sí? Están los mártires, están los que han muerto naturalmente y tenemos también ahora estos 144,000 que no pasan por la muerte. Bueno, vamos a explicar en nuestro tema más adelante acerca de esto, pero los 144,000 no mueren, son santos vivientes. Ahora dice, estos son los que han venido de grande tribulación, han pasado por el tiempo de angustia, cual nunca ha sido desde que ha habido nación, han sentido la angustia del tiempo de la aflicción de Jacob, han estado sin intercesor durante el derramamiento final de los juicios de Dios. Una experiencia única que tendrán esta compañía de los 144,000. Es por eso que solo ellos pueden aprender ese cántico. Versículo 4 dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres. Muy bien, hermanos, en varios textos en la Biblia encontramos que una mujer es un símbolo de la iglesia, Cuando dice que los 144,000 no se contaminaron con mujeres, está hablando en un sentido espiritual, en un lenguaje simbólico. Que no se contaminaron con mujeres es que no se contaminaron con otras iglesias, ¿sí? Es muy importante esto, hermanos. Muy importante que al conocer la verdad, y estamos seguros que esta es la verdad, la iglesia verdadera, nosotros tengamos cuidado en no estarnos compartiendo o para que ustedes me entiendan mejor, hermanos, estar congregándonos en otras iglesias y estar recibiendo doctrinas y enseñanzas de otras iglesias. Nosotros podemos ir a otras iglesias, pero llevar la verdad, llevar el mensaje a ellos. Y eso no es contaminarnos con mujeres. Contaminarnos es aceptar y compartir algunas doctrinas de las iglesias que hoy guardan el domingo. Eso sería contaminarnos con mujeres, hermanos. Debemos de tener cuidado. Dice que son vírgenes. Y esa palabra virgen, hermanos, se explica con el tema de las 10 vírgenes de Mateo 25. Ya ustedes saben que ahí se encuentra un tema de las 10 vírgenes. A las 10 se les llama vírgenes, ¿sí? Y el espíritu de profecía en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro explica en cuanto a esta virginidad espiritual. Ya estamos diciendo que no es literal, es espiritual. Dice aquí 336 palabras de vida del Gran Maestro. Las dos clases de personas que esperaban representan dos clases que profesan estar esperando a su Señor. Se las llama vírgenes porque profesan una fe pura. ¿Okay? Los 144,000 dice que son vírgenes porque profesan una fe pura. Y esto va, hermanos, por lo que les decía hace rato. Ahora, más que nunca, hermanos, necesitamos depender
de un así dice el Señor, a través de su palabra, la Biblia primeramente, y también a través del espíritu de profecía. Hermanos, hay muchas creencias, hay muchas doctrinas, hay muchas enseñanzas de la misma Biblia, pero que el Señor no aprueba, que no están correctas, interpretadas, y no se les ha dado la interpretación correcta. Necesitamos, hermanos, asegurarnos de que nuestra fe solo esté fundado en lo que sencillamente dice el Señor. Como este tema hoy, hermanos, es lo que dice la Biblia y lo que dice el espíritu de profecía sencillamente, y eso seguir. ¿Sí? Hay una cita aquí en Conflicto de los Siglos que quiero compartir con ustedes, ya que estoy hablando de esto, hermanos. No quiero que se me pase por alto el leer lo que dice el espíritu de profecía aquí. Escuchen. Pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías, nada de esto ni en conjunto ni en parte debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos si lo autoriza un categórico, así dice el Señor. Hermanos, es tiempo de depender solamente de un así dice el Señor. ¿Sí? Ni las opiniones de los sabios, hermanos, ni la deducción de la ciencia, ni los credos, ni decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias, ni la voz de las mayorías. Tengamos cuidado, hermanos, de que nuestra fe, nuestras creencias estén contaminadas. ¿Por qué? Porque una de las características de los 144,000 es que ellos son vírgenes, profesan una fe pura y tiene que ver con sus creencias, con sus enseñanzas, o lo que ellos creen y lo que ellos predican. Muy bien, hermanos, estamos ya casi por terminar. Estamos ya en la última parte del versículo 4. Ya explicamos qué significa seguir al Cordero por donde quiera que va, y también qué significa que ellos fueron redimidos como primicias. Ya explicamos también eso. Ahora es el versículo 5, dice, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Hermanos, ya nosotros sabemos, ¿verdad?, que debemos de cuidar de no hablar mentira, de no decir mentira, sean pequeñas o sean grandes. Mentira es mentira, pero este texto principalmente está hablando, hermanos, acerca de que debemos de enseñar la verdad pura tal cual está. Algunas otras Biblias dicen que son sin engaño en sus bocas. Principalmente los que predicamos y los que enseñamos la palabra, el mensaje de Dios, debemos de tener cuidado. Debemos tener mucho cuidado, hermanos, que lo que estamos enseñando sea la verdad. ¿Cómo lo sabremos? A la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Bien, hermanos, por hoy vamos a dejar aquí nuestro tema. Vamos a darlo en varias secciones, como se los había dicho anteriormente, para que no sea un tema tan largo. El tema es largo y es muy profundo, pero lo vamos a dar por secciones para que podamos irlo entendiendo parte por parte, hermanos. Esta es la primera parte del tema de los 144,000. Viene la segunda parte. La segunda parte, hermanos, se compone de una pregunta muy importante del tema: es ¿cómo serán sellados los 144,000? ¿Qué pasa con aquellos que reciben el sello y qué pasa con aquellos que no reciben el sello? Esa será la parte 2 del tema de los 144,000. Estaremos estudiando el libro de Ezequiel, capítulo 9, donde está una profecía sorprendente y aplicable para el pueblo de Dios en los últimos días. Bendiciones para todos, hermanos, donde quiera se encuentren. Amén.